No es novedad lo que voy a decir, ¿eh? La contaminación es hoy uno de los grandes problemas ecológicos del planeta y también lo es, lo veníamos hablando, estuvimos el lunes en La Picada, escuchando el estudio que Rafael Lamanovich hizo de los cursos de agua. La cuenca del río Paraná no está exenta de la contaminación, recibe efluentes locales, residuos químicos de la industria y del sector agropecuario, plástico, cenizas de la quema de espacios verdes que afectan la calidad de sus aguas. Y ante esto la naturaleza tiene una solución que funciona sin costo. Es el macrosistema de humedales del corredor fluvial del río Paraná, que actúa como un filtro natural. Nosotros decíamos hace un tiempo que Jezabel Primoz y Nadia Boscarol habían presentado un trabajo y que lo explicaban de manera muy sencilla para el común de los habitantes como nosotros, que es como el pulmón del planeta. Justamente Nadia es bióloga y es coordinadora de la Fundación Humedales Wetlands International, y de esta agrupación es Gastón Fulquet, que es el coordinador de esta fundación, con el cual estamos comunicados y le agradecemos mucho el tiempo. Gastón, Pame Pese, Ricardo Cerrulla, te saludan desde Onda Verde aquí en Radio Rex Santa Fe. Hola, Gastón. Hola chicos, buenas tardes, un gusto conocerlos. No, el gusto es nuestro y gracias por atendernos. Es así, ¿no? Digo, vamos a empezar por el diagnóstico. El trabajo de Jezabel y Nadia realmente lo leíamos y es muy interesante. Hoy tenemos un río Paraná bastante enfermo, ¿no? Mira, dentro de lo que el río Paraná recibe como asociado a actividades antrópicas, podemos decir que todavía tenemos un río Paraná que funciona. Sí. Y siempre en la fundación decimos que así como los bosques son los pulmones del planeta, ¿no? Que ayudan a purificar el aire, los humedales de alguna manera son sus riñones. Pero ¿qué pasa? O sea, así como pasa con nuestro cuerpo, funciona ese órgano hasta que empieza a fallar, bueno, es tiempo de también poner en foco al río Paraná y sus humedales, porque como vos explicabas al principio de la nota, sí, es un hecho que los humedales son un filtro vivo, ¿no? Que ayudan a procesar sustancias contaminantes de alguna forma de manera gratuita. Poco lo percibimos por ahí como sociedad, pero digamos, para poder hacerlo tienen que estar en buen estado de conservación. Claro. Entonces, por eso hicimos ese trabajo. Nosotros, la preocupación como ciudadanos, pero también como gente vinculada a los hechos ambientales o socioambientales, lo genera a partir de, supongo que te habrá llegado, el trabajo de Rafael Lamanovich, que habla sobre el río Paraná, que este último tiempo, con la aparición de efluentes cloacales, agrotóxicos, plásticos, residuos industriales, cenizas, está pasando por un momento crítico, al menos vinculado con el pasado, ¿no? Sí, exacto. Bueno, el trabajo por ahí refiere a una cuenca que es una afluente al río Paraná, una cuenca más pequeña. Más chica, sí. Por eso, en todo lo que es, cuando miramos el río Paraná es parte de una cuenca más amplia, que es la Cuenca del Plata, que es la segunda cuenca hidrológica más importante de América del Sur, y como vos decís, está compuesta por otros ríos importantes y arroyos más pequeños, y bueno, ese trabajo refiere a un arroyo que desagua en el Paraná. Pero digamos, si miramos toda esa cuenca, realmente el impacto de las actividades humanas, industriales, de las ciudades, bueno, se va acumulando todo lo que uno termina desechando, y que como a lo largo de toda esa cuenca tan amplia donde viven millones de personas, en la parte baja de la cuenca del río Paraná, tenemos un río que tiene mucho caudal, por lo tanto tiene mucha capacidad de dilución de contaminantes, pero bueno, su capacidad para depurar y los humedales asociados a esa planicie e inundación de este río también tiene un límite, ¿no? Pero no, te quería agregar que, como vos decís, hay una cantidad de actividades importantes, en particular cuando miramos el tramo final de ese río Paraná, donde está el delta del Paraná, que es ese mosaico de humedales, ¿no? Que ayuda en esa función a depurar contaminantes.
también tenemos que tener en cuenta que el delta del Paraná, digamos, está ubicado en el centro de ese principal polo urbano industrial del país, ¿no? Y a su vez está rodeado de toda esa matriz agrícola, ¿no? Forestal, ganadera, que son actividades por ahí que suceden más bien en tierras altas, pero que también tienen sus impactos sobre la calidad del agua del Paraná, que en definitiva es el agua que usamos para esas actividades humanas, claro, o para el propio suministro de las ciudades. Sí. La metáfora del estudio, el de Primoz y Boscarol, nos pareció muy didáctica, ¿no? Los humedales son el riñón, el filtro, vos bien lo decías. ¿Le podemos explicar un poco mejor a quien nos está escuchando y nos está viendo qué significa, por qué es tan importante que mantengamos a los humedales también sanos? Porque si se nos enferma el riñón sonamos, ¿no? Tal cual, exactamente. Bueno, por ahí es importante entender cómo se da esa dinámica, ¿no? Entre el río y lo que es la planicie de inundación, y el Paraná presenta tanto fases de inundaciones como fases de sequía, ¿no? A lo largo del año y entre los años también hemos visto el Paraná con sus aguas bien altas inundando toda esa planicie de inundación, y entonces en sus fases de inundación es cuando el río Paraná desborda y ocupa más del 80% de esa planicie de inundación, claro. Y en ese momento se da un intercambio muy importante de todos esos nutrientes sólidos, materia orgánica, donde la vegetación que está en los bordes de ese río ahora inundado, a través de sus raíces va incorporando todo ese exceso de nutrientes, contaminantes. Los microorganismos que están ahí también ayudan a descomponer materia orgánica y nutrientes, y mismo los suelos de esos humedales retienen y acumulan partículas y sólidos, ¿no? Entonces, claro, ese es un poco en esa etapa de inundación, es donde los humedales se activan y ayudan en ese proceso de depuración. Claro. O sea que, por ejemplo, si contaminamos los humedales, si los quemamos, eso podría afectar toda esta salud del ecosistema, ¿no? Exacto. Tal vez también es importante la forma en que no solo los contaminamos o, digamos, por diferentes actividades humanas, estos ecosistemas también empiezan a tener, como por el uso del fuego, la presencia de incendios, etcétera. Tal vez el foco es cómo los usamos, ¿no? Qué uso le damos a ese territorio, y una de los efectos más importantes, o sea, esa capacidad que tienen los humedales de depurar, se ve afectada por cómo los transformamos, ¿no? Claro. ¿Por qué uso le damos a esos ecosistemas? ¿Qué serían? ¿Emprendimientos agropecuarios o cabañas, por ejemplo? Sí, o tal vez más vinculados a emprendimientos urbanos también. Hay una fuerte tendencia recientemente a suelos que no son aptos para ciertas actividades, a transformarlos, porque justamente hay una tendencia de que el mercado los concibe a estas tierras bajas o anegables como tierras de bajo valor, y por lo tanto en el mercado tienen un bajo costo. Entonces se venden muy barato para ser transformados, y esa ocupación de los humedales para otras actividades que no tienen, esos suelos no tienen la vocación natural de funcionar como tierras altas. Entonces, para poder usarlas realmente implica una transformación de estos suelos, que son en general suelos que tienen mucha carga de agua, mismo cuando en la superficie no lo vemos, el agua está presente, y al transformarlos, digamos, dejan de ser humedales y se convierten en ambiente terrestres, ¿no? Porque claro, para transformarlos, lo primero que hacemos es construir un dique o un terraplén, ¿no? Claro. Rellenarlos, y entonces esas planicies o zonas bajas del río, que cuando el río crece naturalmente tendían a inundarse, con esas defensas dejan de inundarse. Entonces se pierde parte de la superficie que ayuda a funcionar como riñón, ¿no? Esa parte inundable
deja de cumplir esa función. Bueno, la Fundación Humedales hizo un trabajo cartográfico sobre este tema, ¿no? Exactamente, como parte del trabajo que hacemos, como para alertar el ritmo y la velocidad de transformación de humedales, esto que decía, los humedales tienen la vocación justamente de estar ahí para recibir estos excesos de agua, ¿no? Y para entender cómo se va transformando el delta del Paraná, la Fundación desde el año 2010 hace un mapeo de estos endicamientos o diques que se construyen para diferentes usos, que puede ser obras de infraestructura que se desarrollan pensando en emprendimientos agropecuarios o en la construcción de nuevos caminos con fines viales, o incluso en lo que es el desarrollo de urbanizaciones, ¿no? Yo me anoté algunos datos aquí que queríamos chequear con vos, porque realmente es sorprendente en base a este laburo cartográfico que hicieron. Por ejemplo, encontraron algo así, corregime si me equivoco, ¿no? Como 9.000 kilómetros de terraplenes, ¿puede ser? Exacto. En el último mapeo que hicimos durante el año 2024, que es un trabajo que se hace a nivel teledetección, ¿no? Con imágenes satelitales y también con algunas comprobaciones a campo, vemos que hay una tendencia muy fuerte de avance de estas obras de infraestructura con este objetivo, ¿no? Transformar tierras que tienen un enorme valor ecológico, pero un bajo valor de mercado, en tierras productivas, ¿no? O en tierras altas. Entonces, si bien estas intervenciones buscan favorecer el desarrollo económico, productivo o incluso habitacional, también generan impactos muy severos en lo que es el funcionamiento natural de estos ecosistemas, un poco lo que explicaba, ¿no? Al construir estas obras se altera los patrones de drenaje del agua, afectando no solo la conectividad entre el río Paraná y las planicies de inundación, sino que también se afecta o reduce la capacidad de los humedales de incluso conservar la biodiversidad, ¿no? Afecta cómo se distribuyen las especies dentro de ese humedal porque está intervenido. Claro. Entonces estas obras de alguna manera funcionan como barreras que afectan como las poblaciones, como por ejemplo el ciervo de los pantanos, que es una especie típica de humedal, se va moviendo a lo largo del delta del Paraná. Claro. Y utilizo algunos datos de ustedes porque por ahí el mensaje radial es muy fugaz y los números por ahí quedan desapercibidos. Esos casi 9.000 kilómetros de terraplenes es como ir 40 veces ida y vuelta a Ushuaia desde La Quiaca, ¿no? Esos son, esos 9.000 kilómetros de terraplenes que fuimos mapeando a lo largo del delta del Paraná, es como una distancia en realidad de ida y vuelta desde Ushuaia a La Quiaca. O sea, es como ir y viajar 2 veces de Ushuaia a La Quiaca. ¡Qué bárbaro! Claro. El tipo de intervenciones que ya identificamos en el delta del Paraná. Y a su vez, como te digo, los terraplenes son, en realidad implican movimientos de suelo muy grandes. Seguro. Que a su vez, al hacer ese movimiento de suelos de humedal, esos suelos vienen acumulando hace décadas carbono. Entonces, al movilizar esos suelos, estamos liberando carbonos para construir un terraplén enorme longitudinal. Y los diques es cuando hacemos ese mismo movimiento de suelo, pero de alguna manera se busca cerrar un perímetro, ¿no? Son perimetrales. Y ahí también, asociado a esta lógica de diques, encontramos 2.500 kilómetros de áreas indicadas en lo que es el delta del Paraná en las diferentes provincias, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe. ¿Cómo sería esos dos? Así como me decís que es ir 2 veces de Ushuaia a La Quiaca, esos casi 2.600 kilómetros de dique, ¿equivalente a qué sería? Y eso, ahí estamos hablando, en vez de una superficie a lo largo, estamos hablando de una superficie intervenida, ¿no? Que más o menos equivale a 13 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. O sea, 13 veces... Son 13 veces Buenos Aires, que dejó de ser humedal en el delta del Paraná, y las planicies de inundación de otros
ríos y arroyos que están muy intervenidos por el avance urbano, ¿no? Y por ahí lo que es novedoso de este último estudio y mapeo de diques y terraplenes para usos productivos o urbanizaciones, en particular mirando a las urbanizaciones, es que post pandemia hubo una explosión de urbanizaciones. En general referimos a lo que son barrios de campo, clubes náuticos, o sea, lo que llamamos countries en toda la zona nordelta que se conoce. Claro. Exacto, de ese estilo. Y también algunas intervenciones que pueden ser más pequeñas, ¿no? Porque Nordelta realmente es como una nueva ciudad que se desarrolló en el Delta del Paraná. Pero post pandemia, en esta búsqueda de, sobre todo las poblaciones, las generaciones más nuevas, de estar en contacto con la naturaleza, hay como una suerte de engaña pichanga también de parte del sector inmobiliario, donde se ofrece naturaleza. En Santa Fe. Exacto, sí. Exacto. Entonces se ofrece naturaleza, pero al costo de degradar la naturaleza. Claro, entonces, claro, sí. Tenerla como vereda de fondo. Exacto. Entonces nos parece muy importante poder hacer este tipo de trabajos para también alertar a quien es un potencial consumidor, porque el mercado por detrás no cuenta, ¿no? ¿Con qué se están rellenando esos humedales también? O sea, hay todo tipo de materiales. Gastón, con este trabajo que hicieron, ya casi cerrando la nota, digo, con este trabajo que hicieron, la conclusión es que estamos jodiendo los riñones. Exactamente, estamos transformando algo que es muy difícil de recuperar. O sea, hoy en día en lo que es la conservación se está poniendo mucho foco en la restauración, ¿no?, de ecosistemas. Una vez que estos ecosistemas son degradados, está la posibilidad de restaurarlos, pero la restauración en sistemas de humedales donde el agua es el factor dominante es muy complejo, porque estamos alterando cómo se mueve el agua en ese macrosistema que es el Delta del Paraná, y a su vez es muy costoso. Entonces hacemos este tipo de trabajos para justamente concientizar sobre todo a los diferentes sectores de la economía, pero también al de la política, de la importancia que tiene la conservación. Claro. Porque es muy difícil restaurar funciones ecológicas, ¿no? Como estas funciones que hablábamos de los humedales, no solo como capaces de amortiguar inundaciones, pero también en ese amortiguar de inundaciones, esos humedales también ayudan a mejorar la calidad del agua. Seguro. Que usamos para un montón de actividades, no solo para beber de la canilla nosotros, sino es el agua que damos a nuestros animales. Seguro. Hacemos ganadería, etcétera. Gastón, gracias por ayudarnos a pensar y por el tiempo. Seguramente vamos a seguir el tema porque nos preocupa y ocupa mucho, así que gracias de verdad, un abrazo muy pero muy grande. Muchas gracias, un gusto. Un gusto, y les agradecemos a ustedes por ayudar a difundir este mensaje tan importante. Sí. Abrazo muy grande. Hasta luego. Buenas tardes. Gastón Fulquet es el coordinador de la Fundación Humedales Wetland International, que ya había publicado, en realidad lo publicó Jezabel Primot y Nadia Boscarol, este trabajo sobre la importancia de mantener los humedales, porque son el riñón de los ríos, ¿no? En este caso del río Paraná. La conservación para no tener que llegar a restaurarlos. Si no llegamos a esta conclusión nueva, que me parece muy piola a mí, que es el nuevo concepto de una sola salud. No hay saludes distintas, digamos, no es que si nosotros enfermamos los ríos, enfermamos las montañas, enfermamos los cerros, enfermamos los humedales, nosotros igual podemos estar sanos. No. Si nosotros enfermamos la flora y enfermamos la fauna, nosotros igual podemos estar sanos. Hay un nuevo concepto que se llama una sola salud. ¿Qué es esto? Territorios enfermos, cuerpos enfermos, territorios sanos, cuerpos sanos. A ver, el trabajo cartográfico, nosotros nos tomamos no es el trabajo porque es un gusto leerlo más allá de la información terrible, es que en el Delta del Paraná hay 9.000 kilómetros de terraplenes. A ver, 8.938, casi 9.000 kilómetros de terraplenes. Equivale a recorrer la ruta 40 ida y vuelta desde Ushuaia a La Quiaca 2 veces. 2 veces, sí.
encontraron diques, por ejemplo, más de 2.500 endicamientos solo en la provincia de Entre Ríos y Buenos Aires. Y esos casi 2.600 kilómetros es 13 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí tenemos barrio cerrado. Y después nos enojamos porque van los carpinchos. Bueno, estamos haciendo todo mal. Y como bien decía Gastón Foulquet, eso es muy difícil de recuperar. Sí. Se puede remediar, pero no recuperar. Si a esto le sumamos que estos lugares son los riñones del río Paraná, bueno, en algún momento vamos a tener que crear un sistema artificial para que hagan en el río Paraná lo que están haciendo los humedales, y no va a salir mucho más caro. Sí, no. Y no lo van a hacer tan bien además, Me dice Celeste, y que sí, lo hablábamos la semana pasada, es como que vamos a tener a los humedales en diálisis, ¿no? Porque el riñón ya no funciona. Estamos hablando de algo tan importante como es esto, ¿no? Nuestro río, el río Paraná.